no son raras y frecuentemente se convierten en tragedias si no las sabemos manejar. Esto ya lo dijo Gray Turner desde el año 1944. ¿Qué es una lesión de la vía biliar? Vamos a definirla. Es la obstrucción, ya sea por ligadura, clipado o una estenosis cicatrizal, o puede ser una sección parcial o total de la vía biliar principal o de los conductos que drenan un sector del segmento hepático. Hablando de epidemiología, podemos ver que la incidencia después de una colecistectomía abierta, una colecistectomía convencional, es de 0.2 a 0.7 aproximadamente. En cambio, en las colecistectomías laparoscópicas es de 0.5 a 0.87, es más elevado. ¿Por qué se da esto? Porque a partir del año 90, cuando se vio un dramático incremento de las injurias de la vía biliar con la introducción de la colecistectomía laparoscópica, sobre todo por entrenamiento y porque hay que entrenar muy bien para hacer un adecuado manejo de la vía biliar. En una revisión que se hizo dentro de los últimos años en el Reino Unido, donde evaluaron 66.163 colecistectomías abiertas, solo hubo una lesión en el 0.2% de los casos, mientras que en 11.978 colecistectomías laparoscópicas las lesiones fueron de 0.3. O sea, si esto llevaríamos a elevarlo al otro lado, es bastante elevado en comparación con una colecistectomía abierta. ¿Por qué se producen estas lesiones? Principalmente se producen porque hay un error en la identificación de las estructuras anatómicas del tracto biliar. Eso se da en el 70% de los casos, ya que cuando nosotros entramos a operar un cuadro agudo, que es en la mayoría de los casos, la anatomía no se ve como se ve en nuestros atlas o no se ve como se ve en los dibujos. Toda la anatomía está totalmente distorsionada, existe abundante edema, abundante fibrina, que puede hacernos confundir en la mayoría de los casos el conducto cístico con el conducto colédoco o hepático común. Lo otro es errores en de carácter técnico, ya de manejo del cirujano principal, porque por ejemplo puede haber un sangrado y podemos ligar parte, ya no solamente la arteria cística, sino la arteria principal, podemos ligar no solamente el cístico, sino la vía principal. Ante las fugas biliares hay un inadecuado clipado, sobre todo porque el cirujano ayudante tracciona demasiado, y al traccionar demasiado podemos confundir el conducto cístico con el conducto hepático. Como les decía, los mecanismos de lesión en colecistectomía laparoscópica se dan sobre todo porque tenemos una visión monocular principalmente. Tenemos un uso de electrocauterio cerca al triángulo de Calot, la curva de aprendizaje del cirujano, y la luz de la vía biliar puede traumatizarse tras una tracción excesiva. Esa es la principal causa. Estos son gráficos de las lesiones, cómo se pueden producir. Podemos seccionar completamente el conducto biliar principal, podemos clipar por equivocación el colédoco. Saben que aquí es hepático común y a raíz de que sale el cístico se convierte en colédoco. Podemos hacer un clipado adecuado del cístico, pero hemos lesionado la pared lateral del colédoco, y así que vamos a ir describiendo poco a poco. Entonces, las lesiones quirúrgicas de la vía biliar laparoscópicamente se dan sobre todo por un exceso de tracción que angula la unión cístico-coledociana y secciona el colédoco tal como si fuera el cístico. El cirujano ayudante nos ayuda a levantar la vesícula a nivel del infundíbulo. Entonces, si ellos jalan demasiado y el cístico no tiene el tamaño que normalmente tiene, o hay una anomalía anatómica, nosotros podemos clipar la vía biliar principal, cambio del cístico, y podemos seccionar esta también. Aquí un poquito de anatomía para recordar cómo se forman las vías biliares, ¿no? El hepático izquierdo, el hepático derecho forman el hepático común. De aquí, a raíz de que sale el conducto cístico, se transforma en colédoco.
y desemboca en la segunda porción del duodeno, en la ampolla de Vater. ¿Cuánto mide cada uno? El conducto cístico mide entre 3 y 4 centímetros, la vesícula biliar en general desde el infundíbulo de 8 a 10 centímetros y el conducto hepático hasta la inserción en la ampolla de Vater puede medir de 8 a 10 centímetros a más. El conducto biliar principal tiene porciones, una porción supraduodenal, una porción retroduodenal, una porción pancreática y una porción intraduodenal que ingresa a la ampolla de Vater junto con el conducto pancreático principal, que es el Wilson. ¿Qué drenan los conductos hepáticos? A través de los canalículos segmentarios izquierdos. El conducto hepático izquierdo es solo uno, que recoge la bilis del segmento 2, 3 y 4. 2, 3 y 4. Y en cambio el conducto hepático derecho, como recordarán, tiene una rama anterior y una rama posterior que drena el segmento 6 y 7 en la posterior y el 5 y el 8 en la anterior. El triángulo de Calot, que está formado por el conducto cístico, por el conducto hepático común y por el borde inferior del hígado. Este triángulo es muy importante porque dentro alberga la arteria cística, que es la primera que hay que clipar o ligar al hacer una colecistectomía. Este es el problema en cirugía, que toda la anatomía no es como la dibujan y cada persona es diferente y trae muchas cosas en sí. Entonces los conductos hepáticos anómalos no son algo que se ve infrecuentemente, sino se ve frecuentemente. Y existe un conducto hepático aberrante que es común, que es el conducto hepático derecho. Este drena un segmento, ahí debe decir anormal, que se une a las vías biliares justo fuera del hígado, en lugar de hacerlo inmediatamente dentro del mismo para que drene una porción normal del hígado. Este conducto que pasa a través del triángulo hepático cístico es importante porque puede seccionarse de manera inadvertida con el escape consecuente de la bilis. Acá tenemos todos los conductos hepáticos aberrantes o accesorios que se pueden dar. Por ejemplo, en este caso se une el conducto al hepático común, el conducto aberrante. Este se une al conducto cístico. Entonces nosotros no sabemos ante qué paciente estamos operando y esperamos encontrar una anatomía normal y podemos ligar ambos conductos sin saber. Aquí la unión es alta, por ejemplo, a nivel del hepático, está cerca ya a la bifurcación. Aquí el conducto cístico prácticamente no existe, está casi confundido con el hepático. Aquí el conducto cístico forma una espiral y desemboca al lado izquierdo del conducto hepático y aquí va por detrás y desemboca también al lado izquierdo. Entonces es importante bien conocer el triángulo de Calot, definir eso e identificar la anatomía. ¿Cuándo se dan las lesiones de esta vía biliar o cuándo las identificamos? Durante la cirugía, el 85% de los casos se ve la fuga biliar o una peritonitis biliar sin evidencia que se haya perforado la vesícula, porque cuando operamos somos muy cuidadosos de que no se perfore la vesícula. Entonces, si la vesícula está intacta y vemos líquido biliar en cavidad, es probable que hayamos lesionado alguna parte de la vía biliar. Y lo mejor ante esos casos es convertir la cirugía, si no hay mucha destreza o no tenemos todos los instrumentos adecuados para hacer una reparación de la vía biliar, en una cirugía de colecistectomía normal, laparoscópica. También podemos identificar que ha existido lesión de vía biliar en el posoperatorio. El conducto biliar puede estar ocluido y estenosado. O cuando está fluido o estenosado, existe un aumento progresivo de las pruebas de función hepática. En cambio, cuando hay fuga biliar, o sea, ocluido y estenosado significa que yo he ligado, he clipado, he disminuido la luz de alguna parte de la vía biliar, generalmente del colédoco. En cambio, cuando hay fuga biliar, he lesionado, he abierto, he hecho una lesión, se ha aperturado.
hecho una ostomía a nivel del colodeco. ¿Y eso qué va a producir? Va a producir que haya bilis en cavidad. Generalmente la lesión son a nivel del conducto del muñón cístico, el conducto hepático derecho aberrante. También puede producirse una lesión lateral del conducto biliar principal. ¿Y qué presentan? Los pacientes presentan dolor, fiebre, aumento ligero de las pruebas hepáticas y alteraciones peritoneales. Esto es un cuadro clínico donde, como les decía, si hay fuga biliar va a haber náuseas, fiebre, peritonitis química, se van a empezar a formar colecciones abdominales. En cambio, cuando hay una estenosis de la vía biliar, se va a producir una colangitis por éstasis biliar. La bilis no sale como debe salir. Esta colangitis puede producir una infección. Va a haber leucocitosis, va a haber las bilirrubinas elevadas, se van a encontrar, va a haber prurito, astenia y adinamia. En el postquirúrgico temprano podemos reconocer los pacientes dentro de los 3 días y medio a 7 días después de haber realizado nosotros una colecistectomía. El paciente va a presentar malestar general, náuseas, fiebre, taquicardia. Si le hemos dejado un drenaje, porque probablemente hayamos sospechado que hemos clipado mal o hemos lesionado, va a salir bilis por este drenaje, va a haber ictericia, y más del 50% de los pacientes presentan fiebre y sepsis. Hacen un cuadro de peritonitis que muchas veces puede ser fatal. En cambio hay un postquirúrgico tardío, donde de repente hemos estenosado la vía biliar, pero no ha sido mucho, no hemos dañado mucho la circunferencia. Estos pacientes hacen una ictericia obstructiva, pero no hacen cuadros de colangitis. Las estenosis tardías se deberán a una isquemia, como decía, o oclusión parcial de la vía biliar. Pocos pacientes acuden con obstrucciones intermitentes y colangitis. Frecuentemente desarrollan fístulas espontáneas al duodeno o colon. Esto es normal encontrarse. Nosotros hemos lesionado la vía biliar y no hay por dónde salga la bilis. El cuerpo es tan sabio que hace una fístula directa al duodeno. Y en una estenosis prolongada, el paciente puede desarrollar una cirrosis hepática con hipertensión portal. Esto ya es el cuadro del que hemos hablado. Cuando hay fuga biliar, generalmente se debe un 50% a que no hemos clipado adecuadamente o ligado el conducto cístico, el 25% a los conductos de Luschka y el 25% hay una lesión del conducto biliar mayor. ¿Qué diagnósticos? ¿Qué pedimos ante la sospecha? ¿Qué es lo que tenemos a la mano en la emergencia? Tenemos la ecografía. La ecografía no nos va a ayudar mucho a identificar a qué nivel está la lesión de la vía biliar, si es estenosis, pero sí nos va a dar grandes rasgos, por ejemplo, si es que hay colecciones, si hay dilatación de vía biliar intra o extrahepática. Es menos exacta para determinar la etiología y el nivel de la lesión. La colangioresonancia magnética es el método diagnóstico por elección para determinar a qué nivel se encuentra la lesión. Diagnostica la causa y el nivel de la obstrucción. Existe una buena intensidad de la señal de la bilis, es decir, que capta adecuada la bilis adecuadamente en la imagen de resonancia magnética y nos pinta adecuadamente este conducto. La dilatación biliar se diagnostica hasta en el 100% de los casos y en el nivel de obstrucción en el 87% de los casos. La colangiografía. Esta imagen de colangiografía es un estudio de rayos X. Esta colangiografía es una colangiografía transhepática percutánea, es decir, se introduce a nivel del abdomen una aguja por donde introducimos nosotros sustancia de contraste y le sacamos por fluoroscopio o que es rayos X imágenes. Y entonces la sustancia de contraste va a pintar todos los canalículos biliares y si es que hay un desbordamiento por alguna zona o hay un biloma o hay una colección, la vamos a poder identificar. Esto ya está un poco en desuso porque tenemos otro tipo de colangiografía que les voy a mencionar a continuación.
La tomografía abdominal sobre todo nos sirve para ver colecciones, detectar biliomas, accesos hepáticos, atrofia o hipertrofia hepática. Aquí, por ejemplo, esto es una resonancia magnética donde podemos ver que hay colecciones, hay aire a nivel del lecho vesicular y nos hace sospechar que ha habido una lesión de vía biliar. El método diagnóstico terapéutico a la vez de elección cuando nosotros sospechamos de una lesión de vía biliar es CEPRE, que significa colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Esto lo hacen los gastroenterólogos. Se introduce por endoscopía una cámara que llega hasta la ampolla de Vater, segunda porción del duodeno. Se hace un corte a nivel de la ampolla de Vater donde desemboca el conducto olédoco y se asciende y se introduce sustancia radioactiva para poder evidenciar si es que llega a pasar hasta el hígado, o sea, si es que atraviesa hepático, colédoco y si pinta todo el hígado. Y si es que hay una obstrucción a un nivel, no va a pasar obviamente, y podemos identificar a qué nivel está la estenosis o a qué nivel ha sido la lesión biliar. ¿Y por qué digo que es terapéutica? ¿Por qué? Porque a través de de que nosotros ingresamos por endoscopía también se mete un material protésico, una prótesis, que si nosotros hemos lesionado la vía biliar, esta prótesis hace un bypass a nivel del colédoco. Entonces, al hacer un bypass, es decir, que ponemos una manguerita dentro de otra. Este es el colédoco y la prótesis entra como un casquito dentro de otro y bypassea la lesión biliar o la estenosis. Y también hay dilataciones. Entonces, ante una sospecha de una lesión de vía biliar, el método adecuado es hacer una CEPRE porque tiene importancia diagnóstica y terapéutica. No soluciona el problema si es que se puede solucionar y la lesión no es muy amplia. Esto ya lo hemos visto en la tomografía. Ahora sí vamos a ver la clasificación de las lesiones de la vía biliar. Existen múltiples clasificaciones en diferentes países, de diferentes formas. He traído 3 de las más usadas, de las más comunes de aprender, de las más fáciles también. Tenemos la de Bismuth, Strandberg y Stewart. La clasificación de Bismuth está establecida antes de la era de la laparoscopía. Es difícil de aplicar la colecistectomía laparoscópica. Considera sobre todo la sección completa del hepático común y la longitud del conducto hepático proximal. O sea, su clasificación está en relación a qué tan lejos hemos lesionado la vía biliar en relación al conducto hepático. Define las estenosis biliares según la localización anatómica, como les decía, respecto a la bifurcación hepática. Estos son los tipos, siendo el tipo 1 el más leve y el tipo 4 el más delicado, por decirlo. Aquí vamos a ver el tipo 1, donde él habla de longitud. Entonces, el tipo 1, la lesión está a más de 2 centímetros de la bifurcación del conducto hepático. Eso nos da chance ¿a qué? Hacer una anastomosis. Tenemos 2 centímetros, que no es mucho, pero al menos 2 centímetros es suficiente para hacer una anastomosis. La tipo 2 es a menos de 2 centímetros de la confluencia de los hepáticos, que se da en el 27 a 38% de los casos. La tipo 3 coincide con la confluencia de los conductos hepáticos, sin tomarlos, sin dañarlos, en el 33% de los casos. Y el tipo 4, que por suerte es el de menos incidencia, es la destrucción a nivel de la confluencia o pérdida de la comunicación del conducto hepático derecho con el conducto hepático izquierdo. El tipo 5 habla de una injuria de la rama hepática derecha o en el colédoco. Es cuando hay una rama aberrante. Estos son lo que ya les expliqué, las diferentes ramas accesorias del conducto cístico que puede haber. La clasificación de Strandberg es la más completa, tiene 5 grupos. El grupo E es el grupo, es la clasificación análoga a la clasificación de Bismuth. Y en esta clasificación no incluye lesiones parciales derechas o izquierdas.
¿ya? En esta clasificación tenemos, la clasifican por fuga y estenosis. Entonces, en el tipo A existe una fuga biliar en pequeño conducto, en pequeña continuidad con el conducto hepático común. Generalmente la fuga está dada por los conductos cístico o canal de Luschka. En el tipo B hay oclusión, no hay fuga. Hay oclusión parcial del árbol biliar. Este conducto unilateral es casi siempre el resultado de un canal hepático derecho aberrante. El tipo C hay una fuga de un conducto en comunicación con el hepático común. También es debido a un hepático derecho aberrante. Y el tipo D hay una lesión lateral de los conductos extrahepáticos. Es cuando hemos jalado demasiado o cuando hemos querido hacer una colangiografía y laceramos el conducto y hay fuga por allí. Y el tipo E no es otra cosa que la clasificación de Bismuth en relación a los centímetros a los que se encuentra la lesión en relación al hilio hepático. La clasificación de Stewart para mí es la que me gusta más, es la más práctica, no tiene tantas cosas y nos habla directamente sobre la tipo 1, es una incisión o transección incompleta, aquí está. Hemos ligado el conducto cístico, pero por ahí el electrocauterio o el bisturí nos ha jugado una mala pasada y hemos hecho una incisión incompleta del conducto hepático. Esa es su clasificación tipo 1. En la clasificación tipo 2 hay un daño lateral al conducto hepático común por el electrocauterio o clic. Aquí estamos lesionando por encima al hepático común. En la tipo 3 hay una transección completa del colédoco o del hepático común. Lo hemos cortado. Ya no pasa la vía biliar y lo único que queda hacer es una anastomosis. Y en el tipo 4 hay un daño del hepático derecho o el accesorio, porque generalmente es el lado que siempre se produce un conducto aberrante. ¿Qué hacer ante una lesión de vía biliar? Si la lesión la identificamos en el intraoperatorio, que es la mejor forma, el mejor lugar donde podemos identificarla, esta nos causa menos morbilidad y mortalidad. El tejido que tenemos está intacto todavía. Hay una buena condición fisiológica del paciente y posibilidad de un solo procedimiento. La reparación es transquirúrgica. En secciones parciales menores, así, entonces se pone un Dren de Kerr. Este es un Dren de Kerr. Esta puntita de aquí a aquí, va dentro de la vía biliar principal. Y esto drena hacia afuera. Entonces, si nosotros tenemos una lesión que es menos de 180 grados, de la circunferencia de la vía biliar, se puede reparar con un cierre primario del tubo de Kerr. Y en secciones mayores a 180 grados de la circunferencia del tubo de Kerr se debe exteriorizar en forma separada de la anastomosis. ¿Qué quiere decir eso? En la segunda, cuando tengo más de 180 grados de lesión en mi vía biliar, hago la anastomosis, es decir, suturo, y hago una incisión para poner mi tubo de Kerr. ¿Por qué? Porque si yo pongo todo el tubo de Kerr aquí, esta anastomosis se puede abrir, puede haber dehiscencia de sutura. En cambio, si es menos de 180 grados, pongo el tubo de Kerr y suturo alrededor. ¿Qué ventajas nos da un Dren de Kerr? Un tubo de Kerr proporciona el drenaje de la bilis, evitando que exista fugas, permite el lavado y disminuye las incidencias de colangitis, nos permite realizar sobre todo colangiografías de control para ver si no hay fuga, impide la estenosis de la vía biliar mientras cicatriza, mientras cierra la anastomosis, la sutura, y cubre al paciente sobre todo de la dehiscencia, de la apertura de esta. En tratamientos quirúrgicos ya en sí, cuando hemos hecho una sección completa del conducto hepático, del colédoco, tenemos diferentes técnicas. Vamos a hablar de dos principalmente que les he traído.
Puede haber una reparación término-terminal, es decir, juntamos, anastomosamos los dos segmentos, que es lo menos común que se hace, porque al haber habido una lesión tan amplia se puede abrir. Hacemos una hepato-yeyuno-anastomosis en Y de Rux, una plastía de estenosis, una construcción de la bifurcación biliar, una hepático-duodeno-anastomosis. Vamos a hablar de la reconstrucción biliodigestiva. Se debería realizar entre las 6 y 8 semanas de identificada la lesión biliar. Se hace una hepato-yeyuno-anastomosis, es la manera más frecuente de reparar la vía biliar, como les decía. Se exponen los conductos proximales biliares sanos, hay una anastomosis directa de la mucosa. Creo que en la clase de gastrectomía el día lunes han hablado ya de lo que es una anastomosis en Y de Rux, que es a 70 centímetros proximal y es término lateral. Aquí les he traído una imagen. Se identifica la mucosa sana proximal a la lesión, se eleva el segmento del yeyuno, se forma el muñón del yeyuno y se hace una anastomosis término lateral. Y nos permite que la bilis drene directamente al yeyuno. Cuando hay una sección completa en el hilio hepático, vamos a tener el hepático derecho y el hepático izquierdo, y se hace el mismo procedimiento para que drenen directamente hacia el yeyuno. Aquí está la anastomosis mucosa-mucosa en un solo plano, con puntos sueltos, con material de monofilamento, reabsorbible, fino, de 4 o 5 o 6 ceros. No se causa tensión, la cara posterior izquierda-derecha, puntos sueltos sin anudar. Es la técnica quirúrgica ya para que al final quede así. Para que recuerden un poquito nada más cómo es una hepato-yeyuno-anastomosis en Y de Rux. El 1 es la porción del yeyuno donde vamos a seccionar y el 3 donde vamos a anastomosar. Aquí se secciona, esta asa se eleva aquí se hace la anastomosis hepático-yeyunal y el asa donde hemos seccionado se anastomosa en el siguiente segmento del yeyuno. Es una anastomosis yeyunal, término lateral. Esto es en cirugía, en vivo y en directo. Las arterias que irrigan esa zona se ligan, se hace la sección. Ahora tenemos instrumentos que seccionan y suturan a la misma vez, entonces no tenemos que estar haciendo sutura manual, es sutura mecánica. Queda así, automático, y elevamos y nos va a quedar la anastomosis hepático-yeyunal de esta forma. Esta anastomosis es la anastomosis término-terminal biliar, la menos recomendada, porque por aquí va a estar drenando bilis las 24 horas, no va a permitir cicatrizar y se puede, uno puede estenosarse y otro puede causar dehiscencia de la sutura. Los resultados: el 90% de éxito de cirugía se da con la reconstrucción en Y de Rux de una hepático-yeyuno-anastomosis. La reparación primaria con una anastomosis término-terminal ha mostrado ser más inefectiva. Esta de aquí no les mostré, esta es una reparación hepático-duodenal. O sea, no elevamos el asa yeyunal, simplemente a nivel de la primera porción del duodeno hacemos la anastomosis. Pero esta, como tenemos que elevar el duodeno y por aquí está el ligamento del estómago, es muy tensa. Lo ideal es hacerlo con yeyuno. La morbilidad postoperatoria de una reparación biliar es alta, eso siempre hay que tener en cuenta. Las complicaciones hasta un 30%. La mortalidad en colecistectomía convencional es de 5%, en la paroscopía es de 7.8%. Bismuth sugiere un seguimiento de 5 a 10 años para decir que hay buenos resultados de la cirugía que hemos realizado, y del 12 al 25% presentan estenosis de la anastomosis bilioentérica. Estenosis, lo que haría que no pase adecuadamente la bilis y haya también una colangitis. Conclusiones: la lesión de la vía biliar es la lesión más grave de la colecistectomía. Una técnica quirúrgica cuidadosa,
detección temprana, manejo adecuado van a minimizar la frecuencia y morbilidad de las lesiones. Tomar en cuenta siempre hacer una colangiografía si no estamos seguros de que hemos operado adecuadamente al paciente para los que van a hacer cirugía. En lesiones reconocidas en el postquirúrgico temprano no requieren reparación inmediata, salvo que exista peritonitis biliar. Se puede poner un tren de queda. La reconstrucción con hepato y ayunostomía en YDRUX es la mejor manera de restaurar el flujo biliar. La reconstrucción tardía está asociada a menores complicaciones que una reparación temprana porque todo el tejido está muy friable. Prevención, identificación adecuada de la anatomía, no jalar demasiado, hacer una retracción adecuada, una técnica meticulosa, iniciar disección en el infundíbulo, no en el fondo. Ninguna estructura debe ser clipada o quemada hasta no reconocerla adecuadamente. Y bueno, ahí les dejo una frase, chicos. ¿Quién es el delegado? Para que guarde el